Así. Bien, buenos días. Me gustaría comenzar, antes de nada soy Carlos Sánchez, director de investigación de Fundación Artemisan. Me gustaría comenzar con un agradecimiento de nuevo a la Federación Extremeña de Caza y a todas las organizaciones, personas que han hecho posible este proyecto. Yo también estoy muy contento de ver a gente aquí conocida y hay una buena representación también de agentes del medio natural, así que la verdad que estamos presentando el proyecto, lo hemos terminado, ha sido 3 años y es un día también de celebración. No sé si va a llegar el… Dale, Carlos, porque a mí no me va a llegar. Vale. Bueno, queremos comenzar diciendo que para Fundación Artemisan y para cualquier organización conservacionista como nosotros, la predación o la depredación, ambas formas están reconocidas por la RAE, es una función esencial en los ecosistemas. Sin depredadores no habría presas y sin presas no habría depredadores. Entonces, para nosotros es algo muy importante, está ahí y, evidentemente, eso sí, tenemos unos depredadores especialistas, como son el lince ibérico y el águila imperial, otras especies, depredadores oportunistas, pero globalmente esto es algo que está en la naturaleza, está en nuestros ecosistemas y es esencial. ¿Vale? Pasa. Y por ello, desde que comenzamos a caminar en la Fundación, desde 2017, hemos realizado y estamos realizando una serie de proyectos relacionados con la depredación. ¿Qué cosas nos interesan? Pues nos interesa el conocer el efecto de los depredadores oportunistas en las especies presa, sean cinegéticas o no. Este proyecto va de eso. También nos interesa saber qué pasa con la conservación de los grandes depredadores y cómo podemos contribuir a su conservación. Estamos trabajando en proyectos como LynxConnect, que también se desarrolla aquí en Extremadura. Estamos muy interesados en recuperar estas especies para tener unos ecosistemas más equilibrados. Evidentemente también nos interesa el desarrollo de métodos selectivos y efectivos de captura no cruel. Vamos a hablar luego de ellos. Y también, muy importante, nos importan mucho los depredadores invasores y exóticos. Terminamos en su momento un estudio sobre los gatos, estoy buscando a la Junta de Castilla-La Mancha, sobre los gatos domésticos en Red Natura 2000, que ya hemos publicado. Entonces, por resumir, que es algo que nos interesa mucho, todo el tema de la depredación. Dale. Bueno, es importante presentar al equipo que ha hecho posible este proyecto. Ya lo ha adelantado Luis Fernando, José Antonio Torres, ambientólogo, la persona que más tiempo ha puesto en este proyecto y que ha dedicado también tiempo de su vida personal, diría yo. José Luis Valero, nuestro guarda, protagonista también de este proyecto por muchos motivos que vais a ver. Luis Fernando Villanueva, nuestro director, que me reñirá porque no le gustan este tipo de reconocimientos, pero que también ha hecho una gran labor de gestión en la consecución de fincas, muy importante en todas las etapas. Emilio Jorge Tizado, nuestro estadístico de cabecera, esa persona que tiene esa extraña capacidad de transformar grandes bases de datos en cosas que tengan sentido biológico y de gestión. Y yo mismo que humildemente he intentado dirigir esta investigación. Pasa. También nos gustaría agradecer, por supuesto, a los propietarios de las fincas, a la Federación Extremeña de Caza, que se ha volcado en el proyecto y ha estado en lo alto, como se dice por aquí, al equipo de apoyo que hemos tenido para realizar el control de depredadores, la gente que nos ha ayudado, a los perros también, que le han echado muchas horas, y a compañeros y colaboradores que nos han ayudado en todo este proceso que hoy presentamos. Adelante. ¿Por qué hemos hecho ese estudio? ¿Vale? Esta es la pregunta y las respuestas que yo quiero también un poco resaltar en esta introducción. Pues en primer lugar porque hay tenemos evidencias científicas de que, me voy a poner un poco aquí, si no veo, de que el control de depredadores ayuda a mantener densidades más elevadas de caza menor. Nos vamos a referir a perdiz roja, conejo de monte y liebre. Hay una serie de evidencias, pero en la mayoría de los estudios disponibles, estudios científicos que se revisan y se publican, estos estudios, al final se aplican varias medidas al mismo tiempo. Hago gestión del hábitat, pongo agua y pongo comida, gestiono la caza, controlo los predadores, ¿de acuerdo? Pero todo se ha hecho al mismo tiempo y eso dificulta mucho la interpretación del efecto del control de depredadores por separado. Y de hecho es el primer estudio hecho en España y Portugal en este tipo de paisaje en el que se va a ver qué pasa cuando por separado, cuando yo evalúo, cuando el único factor diferencial entre dos fincas es el control de depredadores. ¿Vale? Entonces, hay investigación ya que te dice un poco por dónde van los tiros, pero no había hasta ahora un estudio como el que os vamos a presentar hoy.
Y luego hay otra parte que la pongo en rojo y es las críticas que recibe el control de depredadores, porque se dice su efecto es menos importante que la gestión del hábitat. Ya sabemos que la gestión del hábitat, tener un hábitat heterogéneo, ayuda a reducir la depredación, que tengamos un paisaje diverso donde los animales se puedan refugiar, ya lo sabemos, pero directamente mucha gente dice no, solamente hay que gestionar el hábitat. En segundo lugar, los métodos que se utilizan no son ni selectivos ni efectivos y además son muy caros de aplicar. Eso también se dice, ¿de acuerdo? En tercer lugar, no tiene un efecto a medio y largo plazo. No, es que no merece la pena porque a medio y largo plazo no hay efecto en los depredadores. Y en cuarto lugar, se altera la comunidad de depredadores. Esta es otra crítica muy frecuente. No es que ustedes están quitando una serie de depredadores, va a haber fenómenos de compensación de depredación, etcétera, etcétera. Entonces, por todos estos motivos, hacemos el estudio. Dale, Carlos. Bueno, ¿cuáles han sido los objetivos? En primer lugar, estudiar el efecto del control de depredadores generalistas sobre poblaciones de caza menor. Y nos hemos centrado en perdiz, en conejo y en liebre, que al fin y al cabo han sido históricamente las especies más importantes de caza menor en la península ibérica. Digo que han sido porque, como se ha apuntado en la introducción, estamos asistiendo a fenómenos de extinciones locales, de sitios en los que ya no hay estas especies. Y el caso de Extremadura con el conejo de monte, desgraciadamente, es muy claro, ¿vale? En segundo lugar, hemos querido evaluar el efecto sobre los predadores que son controlados y los que no son controlados. Eso también ha sido importante, ¿vale? Saber qué pasa tanto con el depredador que controlas como el que no controlas. Además, tenemos vamos a decir, una comunidad en este caso, mesocarnívoros muy rica en Extremadura y hemos también querido estudiar qué es lo que pasa. Y en tercer lugar, evaluar y comparar la eficiencia del trampeo y la caza como forma de controlar depredadores. Es la primera vez que en un estudio se van a comparar, vamos a decir, cuán eficientes son las trampas homologadas y las modalidades de caza. Todo ello, evidentemente, con la idea de aplicar estos hallazgos científicos en la normativa vigente y en la que está por venir, en esas comunidades que todavía no tienen desarrollado el control de depredadores en su normativa y, como siempre, promover un control de depredadores selectivo y efectivo. Esa es nuestra obsesión, ¿vale? Que si se llega y hay medios, oye, queremos hacer un control de depredadores que sea selectivo y efectivo. Dale. ¿Cuál es nuestro planteamiento experimental como científicos? ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo para poder llegar a las conclusiones que luego vamos a presentaros, cómo planteamos esto? Bueno, nosotros hemos querido evaluar una situación real, un contexto real, que luego no nos vengan administraciones, compañeros científicos y más gente. No, es que eso es una investigación que no tiene nada que ver con la vida real. No. Nosotros hemos hablado de un contexto real en el cual una finca, un coto, contrata a un guarda de caza para que le levante la población de caza menos silvestre para, en su caso, hacer una caza sostenible, ¿vale? Entonces es una situación real, o sea, no es nada una cosa de esta loca de científicos o de la fundación, no, un escenario real que pasa en muchos sitios, ¿de acuerdo? Como os decía, un coto de caza contrata a un guarda, un especialista en control de depredadores, para que recupere poblaciones de perdiz, conejo y liebre en un periodo de 3 años. Tengo que decirlo, nos hubiera gustado poder haberlo hecho durante más años, pero bueno, esto es lo que pudimos hacer con el proyecto. Entonces, para ello, cogemos una finca en la que hacemos un control, la finca que vamos a llamar finca experimental, y otra finca similar en la que no se realiza ese control, coto testigo. Pasa. ¿Dónde hicimos el estudio? En 2 fincas, 2 cotos, situadas en Badajoz, que tienen en común un hábitat óptimo para perdiz, conejo y liebre. Tienen un hábitat pues, con unas características que es bueno para estas especies, para que se reproduzcan. No hablamos de un hábitat intensivo, no, es un hábitat diverso, con monte bajo, con cultivos de cereal, con zonas sin cultivar, una zona buena para la caza menor, con un mismo modelo de gestión agraria y cinegética, en el cual no se realiza caza de ninguna de las especies durante el estudio, muy importante para que no nos interfiera con nuestros resultados. Y por último, en el cual existe una comunidad de depredadores comparable, ¿vale? Nos vamos a zonas similares, a cotos similares, no nos vamos a ir a una zona de campiña de Badajoz y luego nos vamos a ir pues no sé, a las Urdes, no, ¿de acuerdo? Entonces, una zona que tiene esa diversidad, o sea, que es diversa pero que es similar. Y muy importante, distan entre sí 7 kilómetros, lo cual reduce la posibilidad de que los animales se muevan de un sitio a otro, pero evidentemente esas fincas están sujetas a una misma climatología, salvo que justo te caiga un pedrisco en un coto y no en otro. ¿Vale? Adelante. ¿Cómo planteamos el control de depredadores? En primer lugar, seguimos la normativa y los permisos recibidos por la Junta de Extremadura, evidentemente, todo dentro de la ley. Pero muy importante, no tenemos el objetivo de eliminar ninguna especie. Ese no es nuestro objetivo, en absoluto, ¿vale?
Y muy importante, no queremos eliminar ninguna especie a medio y largo plazo. ¿Para qué? Nosotros queremos reducir ese efecto a corto plazo. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que, bueno, está en la literatura, vuelvo a lo mismo. No, es que no es eficiente a medio y largo plazo. No queremos que sea eficiente a medio y largo plazo. ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué? Queremos que sea en un periodo de tiempo breve y concreto. Hemos reducido poblaciones, o abundancia, mejor dicho, de zorro, de urraca y gato. En su momento se podía controlar con los métodos permitidos, en aquellas épocas en las que es más probable que dañen a las especies de caza menor. Para esas especies ha habido esa filosofía, pero en el caso del jabalí sí que hemos intentado tenerlo controlado a raya, por así decirlo, durante todo el año, para evitar daños a la caza menor, a la ganadería y en la agricultura y a toda la biodiversidad. Entonces, por eso tenemos 3 periodos de esfuerzo. Un periodo de esfuerzo alto, de enero a junio, un periodo de esfuerzo medio, de julio a octubre, y un periodo de esfuerzo bajo, de noviembre a diciembre. Por lo tanto, aunque se ha hecho control de depredadores durante todo el año, no en la misma intensidad, y esto es importante. Y además, en las fincas alrededor no se realizaba control alguno. Dale. ¿Cómo hacemos el control? Ya voy terminando. Por una parte, a través de trampas homologadas. Ya se ha dicho antes, zorros propulsados Collanum y Belisle, las jaulas trampas de urracas. Y en el caso del zorro, perros en madriguera, caza al salto, y en el jabalí, esperas por prevención de daños y también caza al salto. Estas son, vamos a decir, la metodología que hemos utilizado. Dale. ¿Cómo medimos la respuesta? Hemos hecho censos diurnos y nocturnos, ¿vale?, para detectar las distintas especies. Hemos diseñado en cada finca una serie de transectos, luego veréis más adelante, explicará José Antonio por la longitud y todo el número de esfuerzo que se ha hecho, ¿vale? Pasa. Y por otra parte hemos utilizado fototrampeo. ¿Por qué? Porque tenemos especies que con los transectos es muy difícil, y lo sabéis, es muy difícil detectar, sobre todo los carnívoros. Entonces se ha hecho una red de cámaras trampa en cada finca para detectar estas especies con fototrampeo activo, con un cebo, y hemos podido detectarlas bastante bien. Dale. Porque quede claro, ¿cómo medimos la respuesta de depredadores y presas? En ambos cotos, en ambas fincas, en invierno-primavera, lo que hemos dicho periodo reproductor, hacemos censos diurnos y nocturnos y fototrampeo. Y en verano, en el periodo postreproductor, si nos ceñimos a las especies cinegéticas, sobre todo a la perdiz, lo mismo, censos diurnos y nocturnos junto con fototrampeo. Vale. Y ya para que lo tengamos ya, vamos, claro clarinete, insisto, tenemos un coto experimental, que en alguna de las gráficas veréis como ES, en el cual tenemos a José Luis trabajando a tope. Tenemos un coto testigo, que veréis en las gráficas como CS. Todas esas especies se están monitorizando, ¿vale?, mediante los transectos, mediante el fototrampeo, y las especies que veis, bueno, urraca, zorro, jabalí, también gato, aunque el esfuerzo fue menor, en la finca, en el coto experimental, las estamos controlando, ¿vale? Que quede claro, este es el planteamiento experimental. Y yo, por mi parte, he terminado, le paso la palabra a José Antonio. Buenos días. La parte que viene ahora sería metodología de análisis, que es una rareza en este tipo de exposiciones que se presentan. ¿No se oye? Yo creo que soy docente si no hablo más alto. ¿Vale? Como decía, es una rareza en este tipo de exposiciones, ¿no?, porque normalmente lo que se suele mostrar es desde lo que es el diseño experimental, la finca, el coto, como lo queramos llamar, y luego los resultados, ¿no? Pero, Carlos pasa, pero el proceso real de generación de estos resultados lleva un trabajo importante que normalmente queda oculto. El término que he elegido para denominarlo y que se utiliza frecuentemente es el data mining, que es minería de datos, ¿no? Podemos asimilarlo realmente a lo que es una minería, ¿no? La minería, extraemos del subsuelo el hierro, luego lo procesamos y luego tenemos los coches, las bicicletas y demás, ¿no? Entonces nosotros podemos saber que hay minería, sabemos que hay coches, pero no todo el trabajo que hay intermedio, ¿no? Entonces también es muy bonito el término minería porque queda muy oculto. Entonces normalmente los que trabajamos en este tema pues no aparecemos aquí, no estamos mucho en el público, pero dedicamos muchas horas de trabajo porque, como pone ahí la palabra en inglés, es el proceso de pasar de los datos en bruto que se obtienen del campo a obtener resultados. Es decir, cuando no se realiza este procedimiento, pues los resultados son mucho más flojos o no son muy sólidos, las conclusiones no son buenas. Y, por lo tanto, lo que se pretende, gracias a que Carlos tiene esa connotación un poquito de valoración de la ciencia de datos,
pues me ha invitado a estar aquí para explicarles un poco el procedimiento, sin entrar demasiados en detalles, porque evidentemente tampoco es cuestión de aburrirles, pero sí, evidentemente, poner en valor lo que es el análisis de datos y lo que es el esfuerzo que hay detrás de una vez que salen los datos de ese campo y antes de producirse un poquito lo que sería la generación de resultados. Como os explicaba Carlos, pues en función del proyecto que los científicos de datos trabajamos, pues hay distintas metodologías que nos vienen dadas, a partir de cuál se sacan esos datos en bruto que hay que procesar. En este campo ha habido una tecnología de transectos, una metodología de transectos, en la cual fundamentalmente esa metodología lo que pretende es obtener datos de densidades, ¿vale? Pero también de índices de abundancia. Entraremos después un poquito, sin aburrirnos demasiado, en esa pequeña matización y lo interesante que puede ser, sobre todo desde un punto de vista de gestión cinegética, no tanto del cazador en sí mismo, pero sí de los gestores cinegéticos, lo que son los índices de abundancia, ¿no? Luego una parte de fototrampeo, una colocación de trampas, también comentaré muy rápidamente lo que es, y esa idea de que es muy sencilla, ya no tengo que salir al campo, ¿no? Pongo la cámara, me olvido de ella, me va a pasar Carlos, no pasa nada, pongo la cámara, ya no tengo que salir al campo, menos trabajo, las cosas no son tan bonitas como a priori pueden plantearse. Y luego la parte más de análisis, ¿no? De estadística, de modelización. Comentaremos también unos pequeños detalles sin entrar en minucias, en pormenores, pero sí para que entienda un poquito qué se hace y por qué se hace. Y por lo tanto, ese es el objetivo de lo que intento explicarles. Empezamos con transectos. ¿Vale? Transectos, simplemente una primera imagen del esfuerzo que se ha dedicado en este proyecto a la metodología de transectos. Se ha realizado 76 en una de las fincas, en lo que sería el coto de control, y 163 transectos distintos. Quizás ese número no nos puede decir mucho, pero si lo miramos en cuanto a kilómetros recorridos, tenemos más de 516 kilómetros recorridos en un coto y más de 826 kilómetros recorridos. Si cogemos la banda de 100 metros, que como explicaré a continuación es un poquito el estándar en torno a ese camino y por lo tanto nos permite calcular superficies, pues sería el equivalente a haber estudiado más de 10.000 hectáreas en uno de los cotos y más de 16.000 hectáreas en el otro de los cotos. Por lo tanto, en ese esfuerzo ingente que se ha realizado, se han generado una serie de informaciones. Por dar una muestra en función del volumen de datos brutos, se han observado en todo el procedimiento más de 5.000 perdices distintas, y luego pues 379 conejos, 338 liebres. Como veis, pues bueno, bajando, el número fundamental y más importante es el número de perdices, pero más de 5.100 perdices se han observado y por lo tanto es un volumen de datos relativamente importante. ¿Qué es un transecto? ¿No? Sobre todo voy a pararme un poquito en esta metodología de transectos porque muchos de ustedes están trabajando o los piden información, nos dan sobre todo datos de que hagan un recorrido y cada individuo que vayan observando, pues me dicen a qué distancia lo observan y muchas veces el ángulo respecto al camino en el que aparece, por qué y para qué. Y luego pues, que vean que no solo es generar esa información, sino que luego hay dudas en generar esa información, que las cosas no es meto los números en un programa y me saca una respuesta, que hay que tomar decisiones y por lo tanto esa parte es importante. En la parte derecha simplemente, ¿por qué se suele pedir distancia y ángulo? Simplemente porque por trigonometría el valor que interesa es la distancia del ejemplar observado, la distancia perpendicular al transecto. Entonces, como normalmente no vemos la perdiz justo a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sino que la vemos un poquito delante, con esos dos datos nos permite calcular, aquí no llego, el vicio docente que solemos llevar las manos a la pizarra, ¿no? O las presentaciones, nos permite calcular por simple trigonometría esa distancia perpendicular. Por tanto, simplemente os dan esa información para hacer ese cálculo sencillo. ¿Por qué es necesaria esa distancia perpendicular? Porque un transecto, como ven a la derecha, se fundamenta en dos parámetros fundamentales. Uno es la línea azul, que es el recorrido. Un transecto tenemos que recorrer una distancia de A a B, pero además tenemos que controlar un ancho de banda. Un término que se utiliza, ponemos ahí una A de ancho de banda, un ancho de banda a la derecha y un ancho de banda a la izquierda. Y si yo conozco la distancia que está el individuo observado al transecto, sé si ese individuo está dentro o fuera de ese ancho de banda. Entonces, ya para empezar, de toda la información que nos llega de las observaciones, pues filtramos esas perdices en verde y esas perdices en rojo. Las que están fuera del ancho de banda no nos interesan, no nos interesan para estas análisis en particular. Y las que están en verde,
lógicamente son las que nos interesan y están dentro de ella. Y con esa información, ¿cómo calculamos densidades? Como saben, densidades son individuos por superficie. Si yo sé la superficie del coto, multiplico y sé las perdices que tengo. Y a partir de ahí organizo gestión. Calculo cupos, calculo todo lo que haga falta para la gestión cinegética. ¿De acuerdo? Pues la fórmula que se nos puede ocurrir pues simplemente es esa, número entre superficie. En el número de individuos y la superficie, por muy sinuoso que sea el transecto en el monte, lo estiramos y es un rectángulo. Pues bueno, pues la altura es la distancia, la anchura, la base son 2 veces el ancho de banda, pues abajo simplemente la superficie de un rectángulo. Individuos partido por superficie, ya tengo un cálculo de densidades. Queda muy bonito, pero el transecto tiene un fundamento un poquito más complicado. Y es que, ¿qué garantía tengo yo de que he observado todas las perdices que se encuentran en ese ancho de banda? Pues ninguna, evidentemente. Como ven en el gráfico, hay círculos que están vacíos. Serían equivalente a perdices que no he observado, pero están. Y por lo tanto las tengo que sumar a nuestra densidad. ¿Vale? Por lo tanto, entra un concepto nuevo en que es la probabilidad de detección. O sea, ¿qué probabilidad tengo yo de haber observado esa perdiz, ¿no? Y esa probabilidad de detección, como todas las probabilidades, individuos observados, hechos realizados entre hechos posibles. Arriba son los realizados, perdices que he observado, y la n grande, las perdices que realmente estaban, que es la suma de las que he visto más las que no he visto. Por simple matemática, despejo la n mayúscula, la sustituyo arriba y tengo mi segunda ecuación de densidades. ¿Vale? La densidad es igual a individuos observados ya, abajo la superficie del rectángulo, por la probabilidad de detección. Si yo sé calcular una probabilidad de detección, sé calcular de otra forma la densidad de una forma mucho más precisa. ¿Vale? Siguiente vuelta, para que os deis cuenta que el análisis de datos no es, cojo el número, lo meto en el Excel, me hace los cálculos y salió directamente. Pasamos. ¿Vale? Y es que esa probabilidad de detección cambia en función de la distancia. ¿Vale? En esta, por ejemplo, esta curva que tienen ahí a la derecha, yo las perdices que están en el camino las veo a todas. Probabilidad 1. Las que están a 100 metros, pues la probabilidad baja. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una curva de detectabilidad. Y sin traer muchos detalles con esa curva, yo ahí puedo hacer algunos cálculos y al final sacar esa mu, esa letra mu. Esa letra mu, si vais a la ecuación anterior, es A por P. ¿Vale? Y sería la anchura de banda efectiva. Si yo conozco la anchura de banda efectiva, puedo calcular de una tercera forma lo que sería esa densidad. Entonces, fíjese que no es a partir de los datos en bruto utilizo una ecuación, sino que tengo varias opciones de ecuaciones. Y hay algunos programas que mucha gente o alguna gente utiliza, que es el programa Distance, ¿vale? Que es muy cómodo, meto los números, me escupen los resultados y me parecen maravillosos y los aplicamos. Nosotros también lo hemos hecho, evidentemente eso. Aquí tiene una tabla de datos, por ejemplo, con distintos cálculos de densidades. Y llamarle la atención de los distintos valores. Si van a la primera línea, tenemos, por ejemplo, una densidad de censo. Sería la ecuación primera, la básica, la que cualquier persona podría aplicar. Yo he visto 10 perdices, tengo esta superficie, calculo densidad. Bueno, en la primera tendríamos una media de 8 perdices, 8,47 perdices, por lo que serían 100 hectáreas. Bien. La siguiente es un método estándar, el método de Elden, muy ampliamente utilizado, muy cómodo, muy interesante, no lo estamos minusvalorando, que utiliza directamente una probabilidad de detección, la segunda de las ecuaciones. En este caso tendríamos 25 perdices por 100 hectáreas, de 8 a 25. Empieza a chocarnos un poquito. Bueno, es que Elden tiene en cuenta las que no he visto. Vale, pues entonces entiendo esa subida. Vale. El último del salto sería lo que nos saldría el programa Distance. ¿Vale? 100 metros, meto en el programa y me escupe 24,99. Bueno, se parece a la de Elden. Pero si utilizo la anchura de banda efectiva, 12,36. ¿Cuántas hay por 100 hectáreas? 12, 25, 8. Eso hay que tomar decisiones y hay que analizar la información. ¿Qué ocurre si yo cojo el programa estándar, Distance, ¿no? Que muchos lo conocen, meten los datos y me da los resultados? Pasamos. Pues aparecen sitios donde aparecen 124 perdices por 100 hectáreas. Es más un gallinero que un coto de caza, evidentemente. Es decir, falla el programa. Hay condiciones en las cuales no funciona y nos da valores erróneos. No solo valores erróneos, sino desde un punto de vista, yo di caza en Universidad de León, sino que está sobreestimando las poblaciones. Y eso es muy peligroso porque pienso que hay más perdices de las que realmente hay. Y si yo pienso que hay muchas perdices, voy a cazar muchas perdices,
pero no hay tantas y estoy matando más de lo necesario y al final voy a perder la población de perdices. Por lo tanto, es muy importante no solo utilizar estos programas estándar que nos escupen los resultados, sino analizar los resultados, ¿vale? Nosotros, evidentemente, tiramos del hilo y arriba tienen, por ejemplo, la distribución de observaciones de perdices en función de la distancia a lo que sería el transecto. La curva es una probabilidad de detección que nos calcula. Fíjese que en algunas partes no ajusta bien, pero sobre todo la primera de las barras, demasiado alta, mucho más alta que la curva. Es decir, parece ser que en este estudio y en otros, porque hay más publicaciones que van en la misma línea, hay una mayor densidad de perdices cerca del camino que más lejos del camino, ¿vale? Si yo juego con las matemáticas, porque las matemáticas como lo pueden todo o prácticamente todo, y en vez de una curva normal hago una curva un poquito más sofisticada, el distance me lo permite, me permite elegir distintas curvas, un coseno, 2 cosenos, 25 cosenos, intentamos ajustar y no conseguimos solucionarlo, ¿vale? Por lo tanto, llama la atención de que hay problemas en muchos de los programas y todos van en la línea. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque no nos leemos la letra pequeña de los programas. Y los programas, tanto el método de Ellen como Distance, asumen una distribución uniforme de la población de perdices en el territorio. Y en los caminos no es lo mismo que en el resto de las zonas y, por lo tanto, nos estamos equivocando. Por tanto, ahí es el valor del análisis de datos, ¿vale? Si no hay un analista, metemos, sacamos el resultado, nos analizan los datos y creemos que hay más perdices de las que realmente hay, ¿vale? ¿Qué alternativa? Bueno, en primer lugar, la distancia, la anchura banda efectiva da unos valores muy razonables. Por lo tanto, una de las primeras quizás recomendaciones que va a salir de este estudio es que esa metodología de cálculo puede ser más eficiente que otras que son más sofisticadas, ¿vale? Por lo tanto, va en esa línea. Pero recomendar también, desde el punto de vista de gestión, lo que serían los índices kilométricos de abundancia. El índice kilométrico de abundancia es así de fácil. Individuos vistos por distancia recorrida, no hay anchura de banda, ¿vale? Y esos son los índices de abundancia que nos dan información relativa, no puedo calcular el número de perdices, pero sí nos permite comparaciones entre el espacio y el tiempo. Y por lo tanto es un índice extremadamente interesante, no asume ningún tipo de distribución, no asume ningún tipo de ancho de banda y por lo tanto, pues bueno, nos da una información que es rápida, barata y muchas veces muy valiosa desde el punto de vista de gestión. Por lo tanto, no lo minusvaloren por la aparente sencillez de la ecuación, porque si vamos a la ecuación de verdad, pues la ecuación es un poquito más complicada, ¿vale? Entonces, aunque hay una parte importante de error, no vale hacer un transecto, hay que hacer varios transectos, hay que hacer la media de los transectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, tendremos un poquito que andar en eso. Pues ahí es donde se genera un poquito la información que nos llega a nosotros, los analistas de datos, para luego intentar sacar conclusiones y sacar esos resultados, ¿vale? El siguiente de los bloques sería fototrampeo. Fototrampeo es una cámara fotográfica más o menos estándar, con un visor térmico, un sensor térmico, de forma que cuando detecta infrarrojos, que es el calor de un animal, pues saca la foto. Una maravilla, se ha extendido, se utiliza cada vez más, porque es cómodo, en vez de patearme 5 kilómetros y a tener que hacerlo, como comentaba Carlos antes, de día y de noche, pongo a la cámara y que trabaje 24 horas al día, 7 días a la semana y yo desde el despacho la recojo, voy un día, la recojo, todo en principio muy maravilloso y muy estupendo, pero empezamos a colocar trampas y a ver el volumen de resultados y el problema que se genera con las trampas. Problema de trabajo, desviación de trabajo. En vez de trabajo de campo, el problema se traslada en que se genera un montón de datos, de información para lo que sería el trabajo del laboratorio o de gabinete. En este caso se han puesto el equivalente a 54 cámaras en una de las fincas, 90 en otras, en total 144 cámaras se han puesto más de, suma rápida, 3.000–4.000 días estuvieron activas fotografiando, por lo tanto están trabajando 24 horas al día, por tanto haciendo fotos. Se han generado, fíjese los números, en una de las fincas 509.000 fotos por un lado y 1.214.000 fotos recogieron esas cámaras y eso lógicamente hay que extraer la información. Y luego ya en la siguiente imagen lo explico un poquito. Si nos vamos a las fotos con bicho, a mí bicho es una palabra que me gusta mucho, si vamos a fotos con bicho y no a las fotos no válidas, estamos hablando de más de 27.000 fotos, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que genera menos trabajo de campo, pero se traslada en un trabajo importante de lo que sería el laboratorio. ¿Vale? Aquí tienen, bueno, en la parte, en la anterior, pasamos la anterior,
simplemente un ejemplo de las fotos válidas, ¿vale? Tampoco salen los números tampoco tan enormes, 160 zorros se han fotografiado, 500 jabalíes distintos, pero vamos a explicar por qué de 1 millón y pico de fotos se basan a esos números relativamente bajos, ¿no? Un problema que tienen las cámaras de fototrampeo es que hacen fotos cada pocos segundos. Y si yo tengo un animal que está merodeando por el cebo, la cámara hace una foto, 2 fotos, 3 fotos, 4 fotos, y a mí no me interesan las fotos que le hace la cámara, sino me interesa cuántos ejemplares hay en el monte, ¿vale? Y por lo tanto tengo que hacer un filtrado de esa información, un trabajo de esa información. Fíjense en la parte intermedia, por ejemplo, esto es simplemente la base de datos bruta del Excel, estamos en la línea 11.117 y aquí ve la hora de la fotografía, ¿vale? Entonces, a las 21:35 y 56 segundos se hace una foto, 4 segundos después hace otra foto, 6 segundos después hace otra foto, evidentemente es el mismo ejemplar que está merodeando, ¿vale? Por lo tanto, uno de los trabajos que tenemos que hacer en la base de datos es coger ese bloque de información y decir, esa es una foto válida, ¿vale? Por eso bajan tanto los números de 1.700.000 fotos totales a 27.000 fotos con bicho a 1.863 fotos válidas, ¿vale? Porque hay luego un trabajo ahí para detectar qué cantidad de individuos distintos. Uno de los criterios, uno de los problemas de los que hemos discutido mucho es durante cuánto tiempo considero que merodea el animal, ¿vale? Unos dicen 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Bueno, se toma el estándar, 30 minutos. Si durante 30 minutos se hacen fotos, considero que es el mismo animal. Bien, estupendo, ¿no? Vamos a la primera de las líneas. En la primera de las líneas tenemos 16, empieza a 16 y la última empieza en 55. Han pasado 30 minutos. Son 2 fotos válidas, ¿no? En principio, ¿no? Pero todas las fotos individuales no se separan más de 30 minutos. ¿Qué es? ¿Una foto válida o 2 fotos válidas? ¿Vale? Ahí es de nuevo, hay que tomar decisiones, ver un poquito qué proporción de esas situaciones tenemos y considerar un poquito si tenemos más fotos válidas o menos fotos válidas en función del criterio de selección que estemos aplicando, ¿vale? Hay más cosas a tener en cuenta, que muchas veces no se valoran, y es que la localización de las cámaras no es igualmente favorable para todas las especies. Yo puedo poner una cámara en un sitio pensando que voy a fotografiar jabalí, pero me va a entrar zorro, pero la zona no es buena para zorro. Entonces, tengo que equilibrar el esfuerzo de las cámaras. Aquí tiene un ejemplo, por ejemplo, de la valoración de las cámaras para jabalí. Las zonas azules son zonas buenas para jabalí, por lo tanto, esa cámara fotografía más jabalíes de los que hacen otras cámaras, pero no es porque sea mejor o peor cámara o haya más jabalíes en esa zona, sino porque simplemente merodea más por esa zona. Entonces, hay más cosas que complicar, que no entremos en detalle, simplemente un poco llamaros la atención desde ese punto de vista. ¿Vale? Y lo último que me queda, después de todo ese filtrado, normalmente es el 60-70% del analista de datos se lo lleva en filtrar los datos brutos para obtener datos válidos para hacer la estadística. ¿Vale? El filtrado suele ser volúmenes de datos impresionantes, muchas grandes, hay que tomar decisiones, hay que ver por qué no funcionan unos métodos y no otros. Bueno, un poquito lo que he intentado transmitirles en todo lo que sería en las imágenes anteriores. Y ahora ya llega la estadística, ¿no? Los números, ¿vale? La estadística es muy fácil. Yo cojo los números, los meto en un programa y me saca los resultados estupendamente. Perfecto. Quedan 2 minutos, tres imágenes, ¿no? ¿Vale? Y yo me gusta mucho la definición de estadística de este libro americano de un autor muy importante, el arte y la ciencia de aprender de los números. Es decir, la estadística no solo es una ciencia, sino es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque el mismo científico de datos puede dibujar cuadros distintos, ¿vale? Y no es mejor uno que otro, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos que también decidir qué análisis utilizar, qué análisis no utilizar para analizar esa información. No es meterla en un ordenador y que nos saque unos resultados, ¿vale? Pasamos. Nosotros hemos utilizado modelos, ¿vale? ¿Qué es un modelo? Simplemente explicarlo muy rápidamente. Pues yo tengo una serie de puntos que tenemos por ahí y quiero ajustarlos, quiero tener una ecuación que me explique esos puntos, ¿no? Si yo tengo n puntos, yo puedo pasar una ecuación polinómica de grado n-1 y pasa por todos los puntos. Perfecta. La ecuación que tienen arriba. ¿Interpretable? No.
Entonces, lo que busca la modelización es, pasamos, esa recta la entendemos mejor, nos muestra claramente que hay un incremento que va subiendo y la ecuación la tenemos aquí al lado de una recta mucho más sencilla. El cero, el alfa cero, nos dice cuánto vale ese valor cuando la x es cero. Hay una información que puede ser importante. Y la x1 nos dice cuánto incrementa la y por cada unidad de x. La puede interpretar, no lo puede interpretar arriba. Y luego nos vamos a la filosofía, que nos apoya y nos justifica. Conocéis, seguramente os suene, la navaja de Ockham, un filósofo de hace unos cuantos años, que dijo, y es un poco también herencia de los anteriores, que dice, entre dos modelos que explican los datos de una forma razonable, el más sencillo seguramente es el cierto. Por lo tanto, ante esos dos modelos, con una buena correlación de los datos, el más sencillo es el cierto. Y por lo tanto, tenemos que buscar en el análisis de datos cuál es el modelo más sencillo que además puede interpretar. Porque el objetivo de la ciencia de los datos en este tipo de análisis no es ajustar un modelo, sino lo crucial es interpretar un modelo, entenderlo, para generar los resultados, como veréis después que os comentará José Antonio. Y ya simplemente la última imagen que tenemos aquí, ese es el modelo que hemos aplicado y simplemente justificado. ¿Vale? Como veis, no es tan sencillo como una recta, es un poquito más complicado, pero había unos objetivos claros que eran evidentes. Yo quiero saber diferencias entre fincas, entre cotos. Pues es uno de los parámetros que tengo que meterlos. Otro elemento fundamental en este estudio es si había diferencias entre los años. Bien, es lógico, asumible. Otro elemento, se hicieron muestreos de primavera y de verano. ¿Había diferencias? ¿Decía el mismo número de perdices antes y después de la reproducción? Es evidente que no, pero vamos a demostrarlo. Y sobre todo vamos a demostrarlo con la presencia o el efecto de los depredadores. ¿Vale? Y luego, luego vienen las interacciones, ya se complica. ¿Las distintas fincas responden de la misma forma entre los distintos años? Pues eso es la que sería la segunda de las interacciones. La segunda pregunta que nos planteamos es, ¿la tasa de crecimiento de la población entre primavera y verano es la misma en las dos fincas? Es decir, ¿la depredación está actuando sobre la supervivencia de las perdices? Ese parámetro, ese beta 5, nos lo da. Y hemos excluido del análisis dos interacciones. La primera es tanda-año. ¿Hay efecto entre los distintos años, entre las distintas estaciones? Las dos fincas son muy próximas, por lo tanto tienen las mismas condiciones ambientales. Se supone que no hay ese efecto, lo sacamos del modelo. Y si saco esa doble interacción del modelo, sacamos la triple interacción, que además es muy difícil de interpretar. Tanto ese es el modelo que hemos aplicado. Con ese volumen de información, este modelo se obtienen los resultados que os va a contar José. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas, pues nada, una vez que Jorge Tizado ha explicado la parte metodológica, que es el profesor titular de la Universidad de León, estadístico y biólogo, voy a explicar yo los resultados. Bueno, en cuanto al resultado, el esfuerzo realizado en cuanto a los censos fueron de 239 censos, de los cuales 169 se hizo en el coto experimental y 76 en el testigo. Y de estos 239 censos se hicieron 163 diurnos y 76 nocturnos. Como veis, los transectos, bueno, en un coto al tener mayor superficie se hizo un mayor esfuerzo y en el otro menos. Con respecto al fototrampeo, pues el esfuerzo también fue muy grande, ya que se hizo a la vez que se estuvo haciendo los censos, en el mismo periodo se hizo el fototrampeo. Fueron 4.142 días los que estuvo en las cámaras activas, es decir, 4.142 trampas noche, de las cuales 2.473 fue en el coto experimental y 1.669 en el testigo. Como bien ha dicho Jorge, las fotos válidas fueron 27.500 y de esas fotos válidas pues aplicamos lo de la media hora, que es el estándar en investigación, para ver cuáles eran las fotos individuales que teníamos de cada especie. Ahí veis cuáles, en cuanto a los días de las trampas, ¿vale? Las tres trampas que utilizamos al estar en una zona de lince fueron la jaula de urracas, el belisle y el collarum. En cuanto al esfuerzo que se realizó, fue 1.467 días en las jaulas trampas de urracas,
3.059 en el Belle-Isle y 4.450 en el Collaro. Debido a este esfuerzo de las trampas, pues estos fueron los resultados. Se capturaron 354 urracas durante los 3 años de estudio y 25 zorros, 5 con Belle-Isle y 20 con Collaro. Como veis en la gráfica de arriba, los periodos que más capturas tuvimos con el trampeo, con los métodos homologados, fue el mes de marzo, porque también es cuando más esfuerzo hacíamos, en los 6 primeros meses, y después en octubre y noviembre, y sobre todo en los dos últimos años. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, porque es cuando, como en las fincas colindantes no se hacía control de depredadores, pues venían individuos juveniles y teníamos que controlarlo. En cuanto a urraca, pues está claro, está bastante estudiado que durante los meses de mayo y junio son los meses en los que se capturan la mayor parte de urracas y es cuando hay que hacer ese control y es muy efectiva, la verdad, y muy selectiva, que ahora hablaremos el tema de la jaula de urraca. Bueno, y con respecto a los métodos, a las modalidades de cazas, se hicieron 128 jornadas de caza en los 3 años, 57 jornadas de caza al salto, 11 mediante la chilla, que en Extremadura está permitida, 27 mediante esperas de prevención de daño y 33 jornadas con perros en madriguera. Aquí veis las capturas. Bueno, en cuanto al jabalí, las mayores capturas las tuvimos en la caza al salto, con 34 capturas y 13 en espera de prevención de daño. En el zorro obtuvimos 39 zorros capturados con la jornada de caza, de los cuales 16 fueron caza al salto y 23 en perros en madriguera. ¿Y qué pasó con las especies predadoras que no son cinegéticas? Pues con el tema del fototrampeo, con la metodología del fototrampeo, durante los 3 años de estudio vemos cómo las poblaciones de estos mesodepredadores en el coto experimental fueron variando. La especie que más detectábamos era la jineta, seguida del tejón y del meloncillo, y hubo variaciones anuales. Como veis, durante los 2 primeros años las densidades se mantuvieron y el último año los índices relativos de abundancia de estas especies disminuyeron. En cambio, aumentó la presencia del lince ibérico. El lince lo teníamos en la finca experimental desde el primer año, pero al principio eran individuos que en primavera venían, individuos adultos, y ya en el último año se asentó e incluso crió. Y en la finca testigo, justo al contrario. La especie que más presencia tuvimos fue el meloncillo, seguido de garduña, tejón y jineta. Y si vemos que al no hacerse control de depredadores, los mesocarnívoros se mantuvieron en sus densidades. Bueno, y con respecto al jabalí. Es importante empezar porque en los primeros censos, en primavera, antes de que se hiciese ningún control, las densidades de jabalí eran mucho más altas en el coto testigo que en el coto experimental, como vemos en la gráfica de abajo. ¿Qué pasó durante estos 3 años? Pues en el coto experimental, gracias al control de depredadores, se mantuvieron las poblaciones, incluso fuimos capaces de bajarlas. En cambio, en el coto testigo hubo una abundancia del primero al segundo año de un 312%, y esto provocó que, por tema de emergencia, para controlar que no hubiese daños en la agricultura, la ganadería y por prevención de enfermedades como la tuberculosis, pues se hizo una batida, un control, una montería de caza mayor y se consiguió bajar un poco la densidad por prevención de esto. Y aún así las densidades eran superiores. Con respecto al zorro, la abundancia en primavera del 21, una vez que empezamos el proyecto, era un poquito superior en el coto testigo que en el experimental, pero no salían diferencias significativas, es decir, que partimos de densidades. Como veis en la gráfica de abajo, durante los 3 años de estudio en el coto experimental existían ligeras variaciones, sobre todo incrementos aquí en la gráfica veis que en punto es los censos de primavera y en cuadrados son los de verano, ¿vale? Y veis cómo pues, los dientes de sierra, que en primavera se suman las crías
y en la finca testigo pues aumenta la población porque no se hace control. En cambio, en la finca experimental pues sigue un patrón y se mantiene mala población al hacerse ese control de predadores. Bueno, y con respecto a las urracas, partimos de densidades similares en ambas fincas en la primavera del primer año y pasa exactamente igual como en el caso anterior. Se ven los dientes de sierra en el coto testigo, en el que no se hizo control, es decir, que en verano se suman los juveniles de ese año. En cambio, en el coto experimental, el control mediante las jaulas trampas pues, tuvo los índices kilométricos de abundancia bastante bajos. Y eso pues, proliferó a que las especies de caza menor pudiesen criar con mayor éxito. Bueno, y con respecto a la reina de este estudio, que es la perdiz, ¿qué efecto tuvo este control de depredadores? Pues partimos de densidades que no hubo diferencia significativa entre las fincas, aunque sí teníamos densidades mayores en el coto experimental que en el testigo. Y durante los 3 primeros años, bueno, aquí en la gráfica de arriba es la población primaveral, es decir, de parejas, y en la de abajo es la por reproductora en verano. Y si veis, la tendencia poblacional durante los 3 años es muy parecida. Hubo un incremento en la finca experimental, tanto en primavera como en verano, y en la finca testigo en la que no se hizo el control hubo una disminución. Y siendo más claro, aquí tenéis los índices kilométricos de abundancia de primavera, ¿vale? Está la población de parejas. Durante los 3 años en la finca experimental, donde se hizo un control, a pesar de ser años malos de cría, que vamos a hablar ahora, la población creció un 58%, en cambio en la finca testigo ha disminuido un 57%. Bueno, y con respecto al conejo y la liebre, vamos a hablar primero del conejo. En el conejo, en primavera, no existían diferencias en primavera del primer año, no existían diferencias entre los dos cotos. Y en el conejo, como podéis ver, sí que hubo un incremento en el coto experimental donde se hizo el control, pero solo en la población de primavera y en el último año. Y fue diferencias bastante menores. Y esto es posible debido a que el control no afectó tanto al conejo como la perdiz, y es porque hay otros factores como las enfermedades que están teniendo tanto el conejo como la liebre que no le dejan aumentar esas densidades. En cambio, en el coto testigo no cambió mucho las diferencias de densidades ni en el periodo prerreproductivo ni en el posreproductivo, es decir, ni en primavera ni en verano. Y con respecto a la liebre, es la especie que más diferencia teníamos al comienzo del estudio. En el coto experimental teníamos densidades superiores al coto testigo y con diferencias significativas. Y lo que se ve es que durante los 3 años del estudio, en el coto experimental, hubo un incremento de la población, sobre todo en verano. En este último año sí que vemos en el coto experimental cómo crece la población casi por 3, desde el primer año al último del ICA. En cambio, en el coto testigo las poblaciones se mantienen. Pero la conclusión que tuvimos con respecto a la liebre es que el control no afectaba, o afectaba menos que otros factores más determinantes para la dinámica de la población, como son las enfermedades, como puede ser en este caso la misomatosis, que estos 2 años, aunque no hemos sido capaces en este estudio de saber cuál ha sido el impacto que ha tenido estas enfermedades, sí que hemos ido notando los animales, las liebres que han ido muriendo por misomatosis, pero no, y el impacto que han tenido en distintas épocas, pero no hemos sido capaces de valorar ese efecto porque no era el objetivo de este estudio. Bueno, sobre la perdiz, para centrarnos un poquito, para darle todavía más valor a este estudio, ¿qué tal ha ido la reproducción? Es decir, ¿cómo ha ido la relación joven-adulto en la población de verano? Pues la relación joven-adulto es una estima de abundancia del éxito reproductor de la perdiz. Durante los 3 años del estudio, los valores que hemos obtenido de la relación joven-adulto, es decir, el número de pollos dividido entre adultos durante los censos, ha sido inferior a 2. Es decir, son valores bajos para poder hacer una caza sostenible. Y es debido a las condiciones climáticas que hemos tenido estos últimos años. En el primer año sí que en el coto experimental, en clarito lo veis que llegamos casi a estos 2, a 1,74.
En cambio, en el coto testigo era más bajo. El segundo año, en el 2022, tuvimos un año muy malo, sobre todo por las condiciones que meteorológicas fueron muy adversas, las olas de calor. Y en cambio, en el último año, la reproducción ha sido nula. Ahora os voy a explicar por qué, pero los valores han sido bajísimos. Y con todos estos datos tan bajos que hemos tenido, como habéis visto anteriormente, con el control hemos conseguido que la población siga creciendo. Con respecto al efecto del tamaño de pollada, pues otra manera de otro indicador de qué tal afecta el control de depredadores, pues vemos claramente, excepto en el primer año, que en el coto testigo donde no se hacía control el número de pollos por bando era mayor. Después, en el segundo y tercer año, una vez que el efecto de depredadores ya hizo su efecto, pues en la finca experimental teníamos mayor número de pollos por bando. Lo del primer año del coto testigo puede ser debido a que al haber menos competencia, menos densidad de perdiz, pues la naturaleza es sabia y la perdiz cría un mayor número de ejemplares. Y en el 2023, pues las condiciones climatológicas adversas pues hicieron porque fueron un año nulo de cría y eso afectó pues a la perdiz sobre todo. Y a continuación vamos a ver a qué se debe eso, porque es importante saber por qué este 2023 ha sido así. Pues bueno, mira, aquí tenéis dos gráficas muy representativas. Estos son datos de condiciones climáticas de la estación meteorológica más cercanas a las dos fincas, que está a unos 30 kilómetros. Pues al final yo lo he trasladado al mundo de una incubadora. Para poder sacar y que eclosionen los pollos de perdiz, hay dos factores que son fundamentales: la humedad relativa y las temperaturas, sobre todo las máximas, pero bueno, en este caso he puesto las medias máximas. Si veis en la línea roja, veis como la humedad relativa en el 2023, en abril, era del 33%. Para que los pollos eclosionen, debe ser por lo menos del 60%. Esto provocó que la cría de perdiz fuese nula y que muchos huevos abortasen y otros no saliesen. Y las máximas, como bien recordáis, el año pasado, pues en los meses de abril y mayo muchos pasaron los 40 grados y eso también provoca que los huevos aborten. Bueno, aún así, la supervivencia, gracias al control de depredadores, incrementa la supervivencia sobre todo de los juveniles en los primeros meses de vida. Otra manera de representarlo es saber qué número de bandos tenemos cada 100 hectáreas en ambas fincas. Como veis, excepto en pollos pequeños, en el cual en el coto testigo tenemos valores superiores, porque dentro de cada vez que habitábamos un bando en un censo, distinguimos entre tres tamaños: pollo pequeño, menor que una codorniz; pollo mediano, de tamaño de codorniz; y pollo grande, como una perdiz, pero sin cambio de pluma. Y al final las conclusiones que tuvimos es que en pollos pequeños, al haber menos competencia, teníamos más en la finca testigo que la experimental. En cambio, en pollos medianos y grandes tuvimos mayores más altos en la finca experimental, y esto debido al control de depredadores, que una vez que los pollos van creciendo, pues la supervivencia, al no haber depredadores, pues es mayor en este coto experimental. Y con respecto a los bandos de adultos o toradas, tuvimos más en el coto experimental al tener más densidades. Bueno, y con respecto a la otra parte importante de este estudio, que es cómo afectó y qué tal fue los métodos de controles utilizados. Pues bueno, en cuanto a selectividad, que es la capacidad de capturar a la especie objetivo y no a otra, tuvimos la selectividad mayor en las jaulas trampa de urraca, con un 99,4%, seguida del lazo Belible, del lazo Collarum, con 95,2%, y un 83,33% del Belible. Ahí podéis ver, fueron las capturas. Bueno, en urraca solo capturamos dos especies no objetivos, fueron tórtolas turcas, y se soltaron, se libraron. En cuanto al Collarum, en teoría ese porcentaje del 95,2% debería de ser del 100%, porque el Collarum es paracánido y lo que cogimos fueron 20 zorros y un perro, el perro del pastor, que lo soltamos, lo liberamos, claro. Y en cuanto al Belible, cogimos 5 zorros y un meloncillo y también lo liberamos. Con respecto a la eficiencia de las trampas utilizadas, pues la eficiencia
En el caso de los lazos para zorros fue mucho mayor en este caso para el collarum que para el belisle, 2,76 veces más eficaz el collarum que el belisle. Y en cuanto a la urraca, pues fueron 0,24 urracas cada día las capturas que obtuvimos. Y por último, las modalidades de caza. Con respecto a las modalidades de caza, en el caso del zorro, la caza en perros de madriguera fue 4,4 veces superior el número de capturas a la caza al salto. En cambio, el esfuerzo que tuvimos que realizar para capturar un zorro, donde mejores datos tenemos son en perros de madriguera, seguido de la caza al salto, el collarum y el belisle. En cuanto al jabalí, la forma más eficiente de capturarlo fue la caza al salto, 6,2 veces más que las esperas, pero se necesitaba menos esfuerzo para capturar un jabalí en espera que mediante la caza al salto. Y por último, pues una de las cosas más importantes de este estudio es el esfuerzo que realizamos en cada época del año. Tuvimos 3 periodos, el periodo alto, medio y bajo. En el alto, como veis, es donde mayor número de capturas tuvimos, 253 urracas y 253 urracas y capturamos ese 100, no está bien. Capturamos 253 urracas, 17 jabalí y 44 zorros en el periodo alto. En el medio fueron 100 urracas, 22 jabalíes y 13 zorros. En el periodo medio ya las perdices son volantones, entre julio y octubre. En cambio, en el periodo alto es cuando las especies son más vulnerables, porque es la época de cría tanto de la perdiz como también el conejo y la liebre, es cuando tienen a sus gazapos. Y en el periodo de noviembre a diciembre nos centramos sobre todo en la caza al salto y se capturaron 8 jabalíes y 7 zorros. Bueno, y las conclusiones, pues el control de predadores generalista es una herramienta eficaz para incrementar la abundancia de perdiz y conejo de monte sin observarse un efecto en la liebre. En la perdiz, el control incrementa la supervivencia de los juveniles en los primeros meses de vida y contribuye a alcanzar el excedente de población silvestre para su caza sostenible. En el conejo, el control produce un incremento de la abundancia primaveral. Y en este estudio, el efecto sucede a partir del segundo año en la perdiz y en el conejo el efecto no es tan inmediato, observándose a partir del tercero. Es posible que tanto para el conejo como para la liebre la predación no sea un factor tan determinante como las enfermedades víricas que afectan a ambas especies. Sobre los depredadores, las conclusiones que obtuvimos fueron que el control de depredadores mediante trampas homologadas y de captura y retención junto con las modalidades de caza permitidas reduce la abundancia del jabalí, zorro y urraca a corto plazo, recuperándose la abundancia cuando cesa su dicho control. La reducción de estos depredadores es compatible con la conservación de una rica y diversa comunidad de depredadores silvestres, en este caso con la presencia del lince ibérico, y que el control de depredadores puede considerarse como eficaz cuando consigue reducir la predación en los periodos más sensibles para la reproducción de las especies de caza menor. Un efecto a medio y largo plazo en las poblaciones de depredadores nativos podría acarrear problemas en los ecosistemas. Y sobre el trampeo y las modalidades de caza como forma de controlar depredadores, las conclusiones fueron que la selectividad fue mayor en la jaula trampa de urraca, seguida por los lazos collarum y belisle, y la eficiencia de captura de zorros resultó mayor en el lazo collarum que en el belisle. Teniendo en cuenta las modalidades de caza permitidas, se cazan más zorros con perros en madriguera que en la caza al salto, y según el esfuerzo necesario para capturar un zorro, es menor en la modalidad de perros en madriguera, seguido de la caza al salto y de los lazos collarum y belisle. Para el jabalí es más eficaz la caza al salto que en espera, aunque se necesita menos esfuerzo en estas últimas. Y con respecto a las conclusiones de aplicaciones prácticas de este estudio, estos resultados pueden ser replicables en otros territorios de gran utilidad para profesionales especializados y administraciones competentes en el desarrollo de prácticas eficientes para el control de predadores, que debe de acompañarse de la gestión del hábitat como forma de control de la predación. Este proyecto ayuda a las comunidades autónomas en el desarrollo normativo para la utilización de los métodos homologados de control de predadores, que en nuestra opinión sería un paso muy importante en la conservación y gestión de las especies de caza menor y otras especies no cinegéticas. Y por último, me gustaría agradecer sinceramente la labor y la figura del guarda de caza. En este caso son muchas horas las compartidas con José Luis, y yo creo que son los pies, los ojos, las manos y el futuro de
si queremos tener poblaciones de caza silvestre y recuperar todos estos años malos de crías y en los que no estamos haciendo las cosas tan bien, creo que tenemos que ir encaminados a revertir esta figura, a que sea lo que antes era, tener no a vigilantes de caza, sino a guardas que estén todo el día cuidando y ejerciendo su labor, como lo hemos hecho en esta finca, y la verdad es que esto es el futuro que tenemos hoy en día. Muchas gracias por todo y a continuación os vamos a poner un vídeo sobre estos resultados del proyecto. Tras 3 años de trabajo hemos finalizado el proyecto Efecto del control de predadores generalistas en las poblaciones de caza menor y otras especies, gracias a las ayudas a la investigación en el sector cinegético 2020-2023 financiadas por la Federación Extremeña de Caza. El proyecto tiene como objetivo estudiar el efecto del control de predadores generalistas sobre las poblaciones de caza menor y ver cómo varía la población de esos predadores, evaluar y comparar la eficiencia del trampeo y la caza para el control de predadores. Este proyecto arrancó en la primavera de 2021 en 2 fincas de la provincia de Badajoz, con similares características de hábitat y con el mismo modelo de gestión agraria y cinegética. Para hacer esta evaluación, en una de las fincas se realizó un control de predadores oportunistas por un guarda de campo y caza, especialista en control de predadores, mientras que en la finca testigo no se hizo dicho control. Además, en ninguna de las fincas se realizó aprovechamiento de la caza menor. Las especies objetivo del control fueron zorro, urraca y jabalí. El control de predadores se llevó a cabo con los métodos homologados y las modalidades de caza permitidas en la legislación de Extremadura, incluyendo la caza de jabalí al salto y mediante aguardos, y la caza del zorro con perros en madriguera. Con este proyecto, que se enmarca dentro de las ayudas a la investigación de FedExCaza, dotada con 300.000 euros de fondos propios, la Federación reafirma su compromiso con la conservación y recuperación de la caza menor, devolviendo así la confianza depositada en nosotros por los más de 35.000 cazadores federados extremeños. La Administración extremeña siempre ha apostado por el control de predadores. Nunca ha habido prohibiciones como ha podido haber en otras comunidades y siempre ha habido métodos autorizados. Ha sido, pensamos que pionera junto con Castilla-La Mancha en la homologación de sistemas de control de predadores, en su autorización. Y bueno, sí es cierto que, a pesar de lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Este cachorro de lince andando por aquí tranquilamente a estas horas de la mañana, nos ponen bastantes pegas en zonas donde tenemos presencia de lince. Para evaluar la evolución de las distintas especies, se realizaron muestreos periódicos durante los 3 años de duración del proyecto, mediante censos diurnos y nocturnos y fototrampeo. De esta forma, podíamos obtener datos sobre la abundancia y tendencia de las especies de caza menor y de los predadores en las 2 fincas objeto de estudio. Estas son las principales conclusiones sobre dicho estudio. Se produce un incremento significativo de las poblaciones de perdiz roja, a través de una mayor supervivencia de sus pollos en los primeros meses de vida. Se mantienen las poblaciones de conejo y liebre. El control de predadores selectivo reduce su abundancia en el momento concreto de la acción, recuperándose sus poblaciones más tarde. Además, es compatible con la conservación de una rica y diversa comunidad de depredadores silvestres, como es el caso del lince ibérico.
La selectividad fue mayor en las jaulas trampa de urraca, seguidas por el tipo collarum y el belisle, mientras que la eficiencia de captura de zorros resultó mayor con el lazo collarum que con el belisle. Teniendo en cuenta las modalidades de caza permitidas, se observa que se cazan más zorros en la modalidad de perros en madriguera que en batida. Se necesita menos esfuerzo por persona en la modalidad de perros en madriguera, seguido de las batidas, y por último, los lazos tipo collarum y el belisle. Para el jabalí, es más eficaz la caza en batida que en aguardos, aunque se necesita menor esfuerzo en estos últimos. Estamos viendo aquí los bebederos y comederos. Sí que a lo largo de estos 3 años del proyecto hemos visto cómo las poblaciones de caza menor, sobre todo de perdiz, conejo y liebre, se están recuperando en zonas donde estaban más flojos, donde las densidades eran menores. Ha aumentado bastante estas densidades y en donde teníamos densidades mayores se han mantenido y han crecido. Es evidente que estos resultados ayudarán tanto a los profesionales especializados como a las administraciones competentes para el desarrollo de prácticas eficientes de control de predadores. Nosotros no queremos, en una palabra, extinguirla, solamente lo que queremos es que se mantenga. Esa es la idea del proyecto, tanto en la urraca como en el zorro. El futuro de especies como la perdiz roja, el conejo o la liebre, entre otras, depende en buena medida de la conservación de los hábitats y de una gestión eficaz de los predadores. Hay más de 50 especies predadoras que tienen como objetivo no solo las especies cinegéticas, perdices, conejos, liebres, sino otras especies protegidas. Nos quejamos que cada vez tenemos menos sisones, que tenemos menos caravanes, pero es que además de la pérdida de hábitat que ha influido sin ninguna duda en la evolución de estas especies, la predación es un factor fundamental. Por lo tanto, debemos de dotar a los cotos de una herramienta de gestión tan necesaria como el control de predadores. Por todo ello, estos resultados avalan la necesidad de que todas las comunidades autónomas desarrollen en su normativa la homologación de los métodos de control de predadores. Este sería un paso muy importante en la defensa de la gestión de las especies de caza menor.